Estamos iniciando una serie sobre el libro de Juan. Déjenme darles algunos datos para que ustedes lo tengan en su mente, si gustan escucharlo con mucha atención. ¿Todo el mundo tiene su Biblia en el libro de Juan? ¿Sí? Muy bien. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. En primer lugar, el mismo libro lo dice. ¿Quién escribió el libro de Juan? El libro de Juan lo escribió Juan, pero voy a especificar. Juan era hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Acuérdense que le llamaban a él el hijo del trueno. Es muy particular. Él empezó a seguir al Señor Jesús cuando era joven, haber tenido unos 18 años, cuando fue llamado por el Señor Jesús. ¿A dónde fue dirigido el libro de Juan? Es para todo el cristianismo, pero especialmente fue enviado a Asia Menor. Ahí es donde fue mandado el libro de Juan. Tiene varios pasajes muy bellos. La tradición lo ubica que se escribió aproximadamente en el año 81 o 96. Ahora es interesante que Apocalipsis y Juan casi son libros paralelos, casi se escribieron al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante quién es el autor de Apocalipsis, porque algunos piensan que fue otro Juan, pero tradicionalmente y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que Juan es el mismo Juan que escribió Apocalipsis y es el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan. Ahora, Juan era muy independiente. Ustedes no van a encontrar casi pasajes paralelos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan tiene su propia personalidad, tiene su propia manera de escribir y él no depende literariamente de otros autores. Como ustedes se van a dar cuenta, Mateo, Marcos y Lucas, ellos comparten muchos pasajes que son similares, pero Juan tiene su propia historia, tiene su propia manera de escribir y no es dependiente de los demás. ¿De qué trata Juan? Trata, número uno, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Habla de algo muy importante, la deidad de Cristo. Se presenta como el pan de la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. Se presenta como el camino, la verdad y la vida, y se presenta como que Él es la vid verdadera. También habla sobre el Espíritu Santo y sobre todas las cosas habla de los milagros y las señales del fin. Juan, vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 1. Pónganme mucha atención. Pero antes de empezar el capítulo 1, déjenme decirles que el primer capítulo tiene una profundidad teológica. Se han escrito bibliotecas sobre el primer capítulo, solo sobre el primer capítulo. Casi todos, Mateo, Marcos, Lucas, presentan a Jesucristo y dan la genealogía humana de Jesús. Juan presenta a Jesucristo como el creador del universo. Así lo presenta. No presenta tanto su genealogía humana, sino lo presenta como el creador de todo lo que existe. Este capítulo es muy importante para los cristianos y vamos a empezar, como siempre acostumbro, a estudiar la palabra de una manera no temática, sino expositiva. Ya dijimos que temática es cuando uno, el predicador, el pastor, el evangelista, prepara el tema, busca un versículo de un lugar, otro versículo de otro y otro versículo de otro.
no tiene nada de malo. Yo lo he hecho también. Sin embargo, cuando es un sermón expositivo, el predicador, el pastor, se somete a la palabra de Dios y deja que la Biblia ponga el tema. Y el pastor se esfuerza por explicar la palabra de Dios, versículo por versículo, palabra por palabra. Y así es como debe estudiarse, porque si a usted le envían una carta, o si va a leer un libro, tiene que leerlo de principio a qué, a fin, no un poquito acá, otro poquito allá, sino tiene que estar bien estructurado. El primer capítulo ha dividido al cristianismo. De hecho, hay una iglesia que se llama Testigos de Jehová, que ellos han hecho su propia traducción del capítulo 1 y la han hecho violentando las reglas de la hermenéutica y de la exégesis. Muy bien, vamos al capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1. Dice, ¿en el qué? Ahora, cuando hablamos del principio, ¿a qué principio se refiere? Cuando decimos el principio, se refiere a la creación de la tierra, a la precreación de la tierra, porque acuérdense que la tierra ya estaba formada y nada más vino el Señor y dijo que la acomodó. ¿O se refiere a la creación del universo? ¿O se refiere a la creación antes de la creación de los ángeles? Y aquí hay un principio que tenemos que entender. Dios es preexistente a todo lo que existe. ¿Qué es Dios? ¿Preexistente a qué? Lo voy a explicar de otra manera. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Es una palabra que no entendemos. Yo mismo no la puedo comprender exactamente. Eterno quiere decir lo que no tiene principio ni qué, ni fin. No tiene principio, no tiene fin. Y Juan dice, en el principio, ¿qué está diciendo? Desde la eternidad, desde antes de la eternidad, desde antes del principio, lo que no tiene fin. En otras palabras, está hablando de la inmensidad de Dios. Está hablando de lo grande y poderoso que es Dios, que Él no tiene principio ni fin, pero lo introduce como en el principio para que nuestra mente finita pueda entender, porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene ¿qué cosa? Un fin. Pero Dios tiene principio, tiene fin. Dios es ¿qué? Eterno. Lo podemos captar totalmente. Una vez Einstein, el gran científico, quería entender la eternidad, quería entender la eternidad de Dios. Einstein pasó por varias temporadas. Una temporada donde él no creía en Dios, otra temporada donde él se acercaba a Dios. Y es interesante leer no solamente la teoría de la gravedad de Einstein, sino es interesante entender lo que él pensaba sobre Dios. Y dice que en una ocasión él se fue a la playa a caminar, quería entender la eternidad y vio a un niño que con una cuchara estaba haciendo un hoyo y después de esa cuchara se iba al mar y traía un poco de agua del mar y la echaba ahí. Iba y venía el niño y Einstein le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, lo que quiero hacer es pasar el mar hacia este hoyo que estoy haciendo. Einstein se quedó así y comprendió. Hay cosas que nuestra mente no puede entender totalmente. Podemos tratar de entender, pero no lo entenderemos en su totalidad. La eternidad es imposible para nosotros entenderla totalmente, porque estamos acostumbrados a que todo empieza y todo ¿qué cosa? Acaba. Y Dios no empieza. Él siempre ha existido. Él es preexistente y existente. Él es el creador de todo. Él siempre ha existido. Y Él no tiene fin. Para Él no existe el tiempo. Pasado, presente y futuro. Para Él no existe el tiempo. Él
está en el tiempo, fuera del tiempo, en los universos en que vivimos, en el universo paralelo, en las pléyades de estrellas. Él existe por siempre. Pero hay algo bien importante. ¿Quién era en el principio? El Verbo. Y es importante que Juan dice algo con una profundidad teológica que yo no sé si él lo entendió, y aún hoy teólogos estudian sobre esto. Dice, en el principio era el ¿qué? ¿Y qué es un verbo? Para nosotros, esta palabra tiene mucho significado. En el principio es el ¿qué? La acción. ¿Y qué es la acción? A ver, muy fácilmente, algo para que podamos entender. ¿Qué es? Díganme un verbo ustedes. Díganme un verbo. Amar. Díganme otro. Comer. ¿Cómo? Comer. Comer. Díganme otro. Caminar. ¿Son qué? E indican qué. Acción. Indican movimiento. Indican algo que está siempre activo. Indican algo que es dinámico. Algo que se mueve. Algo que no está estático. Y dice, en el principio era ¿qué? Movimiento. No solamente energía, porque muchos, y especialmente los testigos de Jehová, ellos definen a Dios como energía. Dios tiene energía, pero no es solamente energía. ¿Entienden esto? Dios tiene energía, usted también tiene energía. Su cerebro se mueve por electricidad. Su corazón late por la electricidad. ¿Qué pasa cuando las personas tienen un problema de corazón? Le ponen un marcapaso con electricidad y a veces se le acaba la batería y tiene que cambiarle la batería porque su corazón se mueve con electricidad. Sus músculos se mueven con la electricidad. El ojo de ustedes, si no fuera por la electricidad, no podría transformar las imágenes y cambiarlas de energía a objetos visuales. El cerebro tiene electricidad, el corazón tiene electricidad. Los pensamientos se ha comprobado que tienen electricidad. Cuando le ponen el encefalograma y de acuerdo a la calidad de sus pensamientos, se puede ver si una persona está deprimida, se puede ver si una persona está alegre, porque la electricidad de ustedes varía. Es interesante. Y Dios tiene energía, tiene electricidad, maneja todos los voltajes que existen, porque ustedes saben que los voltajes que mueven al ser humano no son los voltajes regulares, son los milivoltios, porque un voltaje superior nos destruye, pero Dios maneja todos los voltajes que existen. Él tiene electricidad, pero no es solamente electricidad. ¿Quedó claro eso? Porque muchas religiones lo definen así. Es la energía que anda por allá. No, Dios tiene su personalidad. Él piensa, Él razona. Y Jesús quería experimentar más como nosotros. Por eso lo vamos a ver acá. Se hizo humano. Se vistió de humanidad. Así dice en el principio, ¿era quién? El que tiene movimiento. El dunamis. El que tiene poder. El que tiene dinamismo, el que tiene fuerza creativa. En el principio era el Verbo. Y aquí es bien importante cómo Juan introduce a Cristo, no como que viene de la genealogía de Isaac, de Jacob, de David, siguiendo la línea de José. Lo presenta con su genealogía de origen divino. Y dice, en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Hello, para los que no creen en la Trinidad. Dice, ¿el Verbo era con quién? El Verbo era con Dios. Este Verbo lo define Juan como la acción, porque su acción es creadora. Su acción está siempre haciendo el bien. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
Pero dice algo más, fíjense bien. Si volvamos a leerlo otra vez, por favor. Dice, en el principio era ¿quién? El verbo, la acción, el poder, la energía, la luz. Y el verbo, la acción, el poder, la energía, ¿estaba con quién? Dios. Ay, pero luego dice algo más, dice, y el verbo era ¿qué cosa? O sea, ese verbo no solamente estaba con Dios, sino es que es Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Me gusta la canción que escribió mi compadre Ricardo Arjona, que dice verbo no sustantivo. Bueno, me dio así de cariño, ¿verdad? Me encanta cómo escribe su poesía. Y dice, el verbo era con Dios y el verbo es ¿quién? El verbo es Dios. Muchas personas piensan que cuando Jesús vino a la tierra es cuando empezó a existir. Dice, pastor, cuando Jesús nació de María y José, es cuando empezó a existir. Y no, otros piensan, pongan atención iglesia, eso es algo bien profundo, que el Padre es superior a Cristo. Y por eso Jesús le dice Padre. Pero Juan nos aclara que no es superior a Cristo, sino nos dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, pero ese verbo también es Dios. Ni el Padre es superior a Cristo, ni Cristo es superior al Padre, ni el Espíritu Santo es menor a ellos, sino los tres tienen una diferente función. ¿Cómo, perdón? Es un misterio. Para mí la forma más que yo lo puedo comprender más es como el H2O, la fórmula química del agua. Usted encuentra agua en su forma sólida, usted encuentra agua en su forma líquida, y usted encuentra agua en su forma de vapor. El hielo, el vapor y el líquido son H2O. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen su misma naturaleza, Dios divino. Cada uno tiene una diferente función. Es más, el Espíritu Santo, yo a veces veo, yo lo respeto, yo lo amo, yo le quiero, Él es el que lleva nuestras oraciones, pero el mismo Espíritu Santo dice, yo no quiero gloria. Denle toda la gloria a Jesús. Él no habla de sí mismo. Él enternece nuestros corazones para que veamos a Cristo Jesús. Él le da toda la gloria a Cristo Jesús. El Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué cosa? En el cual tengo contentamiento. Entonces, Cristi, el Padre, no es más poderoso que Cristo, ni más poderoso que el Espíritu Santo. Los tres son iguales y tienen una diferente función. ¿Quedó claro eso? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y como les digo, acerca de esta palabra verbo, del logos, de la acción, de la palabra, muchos se refieren a la Biblia, y a mí me gusta llamarle, pero ¿saben cómo yo prefiero decirle a la Biblia? La palabra. Porque este libro tiene vida, este libro tiene poder, este libro tiene las palabras del Evangelio, tiene las palabras de Dios. Y cuando usted toma las palabras de Dios, algo pasa físicamente en su ser. Algo pasa en usted, no solamente espiritualmente. Ahora se ha descubierto que en los hospitales psiquiátricos, donde hay personas que tienen profunda depresión, ¿saben lo que hacen ahora? Les ponen la Biblia a que escuchen salmos. Y la gente se los ponen en un altavoz y están escuchando salmos. Dicen que hay cambios físicos en la persona. Vea su rostro. Usted, antes de estudiar, como esas fotos que ponen de antes y después no las han visto, que van al gimnasio y después cambian y todo eso. Tómese una foto antes de estudiar su Biblia y después de estudiar su Biblia.
Este libro tiene un poder espiritual, tiene un poder que cambia nuestro sistema químico, es la energía de Dios, porque Dios es energía. Y cuando usted está pasando por momentos difíciles, si usted se refugia en Dios, si usted busca al Señor, si usted le pide al verbo, entra a mi vida, ten dinamismo en mí, dame tu energía creadora, crea en mí un nuevo ser, crea un nuevo pensamiento. Yo quiero salir de mi depresión, de mi tristeza, de mi angustia. Vuelva a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cristo tiene poder. Créalo, hermanos. Créalo de corazón. Este debe ser un pueblo, una iglesia que crea en la palabra de Dios. Miren, casi ya termino y no he pasado del primer versículo, porque esto es tan profundo. Cuando estaba en el seminario, vi una biblioteca toda dedicada al capítulo 1 de Juan. Es muy profundo. Y este era en el principio ¿con quién? Ahora fíjense bien. Todas las cosas por él fueron ¿qué cosa? Y sin él nada de lo que ha sido hecho ¿qué cosa? ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es? Cristo. Y Cristo es Dios. Y Dios y Cristo son una sola cosa. Dice, mi Padre y yo somos ¿qué cosa? Uno solo. Cristo es el creador. Ahora, si Cristo hizo el universo, si Él la mandó y existió con el poder de su palabra, toda la energía. Ahora las nuevas leyes de física son sorprendentes. Ustedes saben que el que estableció las leyes de la física son que si usted avienta algo de determinada fuerza, va a ir a determinada velocidad y va a llegar a determinada distancia. Las leyes de la física, el que estableció la base de las leyes de la física fue Newton. La de la inercia, ¿qué pasa cuando usted frena de pronto? No se va hacia atrás, ¿verdad? Después de estar atrás regresa. Las leyes de la inercia, todo lo estableció Newton. Einstein vino a cambiar las leyes de la física. Pero los nuevos científicos han descubierto algo. Antes se pensaba que el átomo era lo más pequeño que existe, que era indivisible. Pero ahora han encontrado que hay subátomos, que hay los iones, que hay cosas más pequeñas, casi indivisibles, pero que se pueden dividir. A eso se le llama la física cuántica. Y los nuevos científicos ahora están estudiando la física cuántica, porque la física normal, la que se ve, se puede entender con las leyes de Newton, aunque él no entendió muy bien la ley de la gravitación universal. Pero la física cuántica explica cosas que no vemos, pero que existen. Y es que Dios se mueve no solamente en la física que vemos, sino en la física cuántica. Dios está por encima de todas las físicas. Está en la física cuántica, está en la física real, está en la física actual. Dios está por allá, más allá de todo. Él manda y cambia las cosas. Por su palabra salió la roca. Por su palabra el mar se abrió en dos. Por su palabra se cayeron las murallas de Jericó. Por su palabra el Señor cambia los corazones. ¿Qué dijo la mujer que estaba enferma? Si tan solo lo tocare, yo sé que seré sana. ¿Qué dijo el leproso? Si tú quieres, di la palabra, le dijo también el centurión. Di la palabra, porque la palabra tiene poder, tiene energía, cambia corazones, llega al corazón, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Es bien profundo esto. Podríamos pasarnos un año nada más hablando del primer versículo, pero vamos a ver, no se crean que nos vamos a quedar un año, pero solamente miren, cómo quisiera que ustedes después de ese sermón ustedes se fueran, meditaran, oraran y toda la iglesia empezara a leer el Evangelio según San Juan. Es fascinante, es profundo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y qué.
Lo contrario a la muerte. ¿Tenemos miedo a la muerte? Acuérdese que Él venció a la muerte. ¿Tiene miedo al futuro? Acuérdese que Dios controla el pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios perdona sus pecados pasados, es que tiene el poder para alterar el pasado. Gloria a Dios por esto. Dios tiene el poder para cambiar vidas, para darnos nuevas victorias. En Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. Y habla de una luz física, pero también de una luz de vida. Habla de la luz eterna, de la luz que cambia. Dios es luz. Y no solamente es una luz de energía, sino es una luz espiritual. Es una luz que cuando llega a nuestro corazón nos cambia totalmente. Él tiene poder para cambiar vidas. Él tiene poder para perdonar pecados. Él tiene poder para darnos una nueva esperanza. Él tiene poder para hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes. Dios es la luz y Cristo es la luz. La luz en las tinieblas, ¿qué dice la palabra? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra quién. Ay, aquí está bello. Aquí me quisiera quedar. Las tinieblas no prevalecieron contra qué. Porque la luz disipa ¿qué cosa? ¿Qué disipa la luz? Las tinieblas. Disipa las tinieblas. Estamos terminando un año. Y yo lo que más quiero para nuestra iglesia, para mi vida, para la vida de ustedes, para la vida de mi familia, para la vida de cada uno de ustedes, es que Jesús reinara en luz en nuestras vidas. ¿Perdón? Oh, ok, gracias. Gracias. ¿Cuántos quisieran que el Verbo que reina desde la eternidad? En realidad, la palabra en griego, en el principio, quiere decir en la eternidad. Ha sido traducido correctamente como en el principio, pero el peso de la traducción debería de decir en la eternidad. En la eternidad, desde la eternidad, el Verbo es Dios. Cristo no tuvo principio, ni tuvo fin, ni tendrá fin. Él existe por encima de todo. Si el Señor Jesús pudo crear la tierra, la luna y las estrellas, ¿ustedes creen que Él no pueda crear un nuevo corazón? ¿Ustedes creen que no pueda transformar nuestra depresión en cantos de alegría? ¿Ustedes creen? Dicen que los enfermos que más sanan son aquellos que tienen fe. Yo esta mañana, sí, denle un aplauso al Señor. En esta mañana quiero pedirle al Señor que nos dé más luz para tener más fe. Quiero pedirle al Señor que esta iglesia se llene de luz, que su hogar se llene de luz. Que la luz resplandece y quita las tinieblas. Ustedes saben quién es el Señor de las tinieblas, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Y quién disipa las tinieblas? Cristo es real. Cristo es auténtico. Quiero terminar con un testimonio personal. Cuando conocí el Evangelio siendo ya un pastor, empecé a estudiar muchos libros. Leía Camus, leía Nietzsche, leía Jones, leí hasta los clásicos como Shakespeare. Mi alma tenía hambre y no había nada que satisfaciera mi corazón. Quería saber más y más y más, y no había nada que llenara mi alma. Uno de los escritores que más me gustó, Camus.
Pero Camus Albert Camus es un existencialista, es un humanista. Yo decía, estos libros están cortos, no satisfacen mi alma, tiene que haber algo más poderoso, tiene que haber algo más real. Y recuerdo una noche, dos libros que no voy a olvidar en mi vida, el libro de Romanos y el libro de Juan, abriendo el primer capítulo del Evangelio según San Juan, entendí que el único que podía llenar mi alma sin quedar con sed, sin quedar con hambre, es Cristo Jesús. Él es el único. Usted puede estar muy ocupado en sus negocios, puede tener la mujer más hermosa del mundo, puede tener los hijos más obedientes, puede tener la mejor salud que nadie más tenga, pero nadie puede quitar la sed de su alma. El único que llena el corazón. En inglés hay un dicho, when the party is over, my heart is still empty. El único que no le deja el corazón vacío se llama Cristo Jesús, el Señor. Yo quiero pedirle esta mañana que usted le dé una oportunidad a Cristo Jesús, que abra su corazón y que le diga, Señor, aquí estoy, tú sabes mis pecados, sabes mis fallas de carácter, sabes mis angustias, sabes mi dolor, sabes mi tristeza, sabes mi pasado, aún sabes mi presente y sabes mi futuro. Yo me someto a ti, Señor. Yo me someto porque no puedo, soy como un río sin cauce, soy como un viento que no tiene rumbo, y yo quiero que tú le des rumbo a mi vida, me hagas renacer como una nueva criatura. ¿Cuántos quisieran hacer esto? Gloria a Dios, gloria al Señor, que el Señor bendiga su palabra. Próximo sábado seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Que el Señor bendiga su palabra. Tome su Biblia esta mañana. Tómela. Vamos, que se desprenda la energía de nosotros, de cristianos. Pónganse de pie ahí donde están. Pónganse de pie ahí donde están. Y que se oiga la energía también de nuestra voz. Esta es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios. Cáigase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso a Cristo esta mañana. Fuerte aplauso a Cristo. Él vive, Él reina, Él tiene corazones, Él está en nuestras vidas, Él nos da una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga.